tardes, amigos. Estamos en Experiencias de la Vida con Manuel Alejandro. Desde acá les mando un fuerte saludo a todos nuestros suscriptores. Quiero aprovechar para solicitarles que no se olviden de dejar su like, suscribirse, compartir este canal y apretar la campanita para que puedan recibir información sobre los últimos videos que estamos subiendo casi a diario. Ok, amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre Víctor Jara, un cantautor chileno, un artista, político, profesor. Así que, amigos, se los recomiendo, vean el video completo para que vean la gran historia de este gran artista chileno. Ok, amigos, los dejo, cuídense bastante, nos estamos viendo en el siguiente video. Hola, ¿cómo están? Aquí Linda con sus pensamientos para Experiencia de la Vida con Manuel Alejandro. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Su lugar de nacimiento es controvertido. Algunas fuentes señalan que nació en el pueblo de San Ignacio, que formaba parte del entonces departamento de Bulnes. Otras fuentes señalan el pueblo de Quiriquina, uno de los 4 que conforman la comuna de San Ignacio. En cualquier caso, habría nacido dentro de la provincia de Ñuble. Luego, de pequeño, se habría trasladado con su familia a Lonquén. Nació en el seno de una familia de padres campesinos, caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo, y su madre, Amanda Martínez, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Víctor tenía 4 hermanos: María, Georgina, Coca, Eduardo, Lalo y Roberto. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio. La familia se trasladó a la población Los Nogales, donde coincidieron con Julio y Humberto Morgado, compañeros de Víctor en la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor, quien abandonó sus estudios, un trabajo en una fábrica de muebles, ayudando al padre de sus compañeros en su trabajo de transportista. Cuando contaba con 15 años, falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar. Paralelamente, fue pareja de la actriz Gabriela Medina durante 3 años. Por consejo de un sacerdote, ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor, en San Bernardo. Víctor recordó así su decisión. 2 años después de su ingreso, abandonó el seminario al comprobar su falta de vocación, tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia. Tras dejar el seminario, prestó su servicio militar obligatorio como conscripto en la Escuela de Infantería del Ejército de Chile. Comienzos artísticos. Después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana, comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Con 24 años se unió a una compañía teatral, la Compañía de Mimos de Noisbander, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía dónde dormir, pernoctaba en inmediaciones de la escuela. En 1957, ingresó en el conjunto folclórico Concumén y conoció a la cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. Con 27 años, en 1959 dirigió su primera obra de teatro, Parecido a la Felicidad, de Alejandro Sievequín, haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo Concumén, grabó su primer disco, un sencillo que contenía 2 villancicos chilenos.
Al año siguiente, participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra La mandrágora, de Maquiavelo. En 1961, viajó como director artístico de Cuncumén por Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía y Bulgaria. En 1961 compuso su primera canción, Paloma quiero contarte, y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La madre de los conejos, de Alejandro Sievekin. Al año siguiente, en 1962, dirigiría para el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, ITUCH, la obra Ánimas de Día Claro, también de Sievekin. Grabó con Cuncumén el LP Folclore Chileno, con 2 canciones propias, Paloma quiero contarte y La canción del minero, en la época en que comenzó a desempeñar la función de director en la Academia de Folclore de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, labor que desempeñaría hasta 1968. Desde esa época, y hasta 1970, formó parte del equipo estable de directores del ITUCH, además de trabajar, entre 1964 y 1967, como profesor de actuación en la universidad. También llevó a cabo, bien como asistente de dirección o como director, varios montajes, entre ellos uno para el canal de televisión de la Universidad de Chile, realizando además una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay con la citada Ánimas de Día Claro, de Sievekin. En 1963 fue asistente de dirección de Atahualpa del Siopo en el montaje de El Círculo de Tiza Caucasiano, de Bertolt Brecht, protagonizada por Marés González para el ITUCH. Compaginó su actividad teatral con la composición musical, y en 1965 dirigió La Remolienda, de Sievekin, así como el montaje de La Maña, de Angelico, por las que recibió el Laurel de Oro y el Premio de la Crítica del Círculo de Periodistas. Cantautor. Jara actuando en Helsinki en una protesta contra la guerra de Vietnam 1969. El amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre, oración de Víctor Jara. Ejerció como director artístico del grupo Quilapayún entre 1966 y 1969, y hasta 1970 actuó como solista en La Peña de los Parra. Sin abandonar el teatro, en 1966 grabó su primer LP como solista, Víctor Jara, editado por la empresa discográfica Arena. Con la filial chilena de Emmy Odeón grabó el año siguiente Canciones Folclóricas de América, junto con Quilapayún. En 1969, llevó a cabo el montaje de Antígona, de Sófocles, para la compañía de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Con la canción, Plegaria a un labrador, ganó el primer premio en el primer Festival de la Nueva Canción Chilena, y viajó a Helsinki para participar en un acto mundial en protesta por la guerra de Vietnam, además de Pongo en tus manos abiertas. A este álbum pertenece el tema, Preguntas por Puerto Montt, inspirado en la masacre de Pampa Irigoyen, Puerto Montt, en la que murieron 11 personas, incluido un niño de 3 meses, durante la represión policial del gobierno de Eduardo Frei Montalva. En esa canción criticó duramente al ministro del Interior Edmundo Pérez Sujovic, quien el 8 de junio de 1971 sería asesinado por el grupo de extrema izquierda Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP. En Berlín en 1970, participó en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el primer Congreso de Teatro Latinoamericano. En esa época, participó en la campaña electoral de la Unidad Popular y presentó el álbum Canto Libre. Al asumir Salvador Allende como presidente de Chile, Jara fue nombrado embajador cultural, y en 1971 compuso la música, junto con Celso Garrido Lecca, para el ballet Los Siete Estados, de Patricio Bunster que se puso en el Ballet Nacional, Banch. Junto con Isabel Parra e Inti Illimani, entró en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Con la discográfica DICAP, editó el disco El Derecho de Vivir en Paz, que le valió el Laurel de Oro a la mejor composición del año. Trabajó como compositor de música para Continuidad en la Televisión Nacional de Chile de 1972 a 1973, e investigó y recopiló testimonios en Herminda de la Victoria, en los cuales basaría su disco La Población. También viajó a la Unión Soviética y a Cuba, y dirigió el homenaje a Pablo Neruda por la obtención del Premio Nobel. Los campesinos de Ranqui lo invitaron a la realización de una obra musical sobre el lugar, y dentro de su compromiso social, participó parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por una huelga de camioneros.
Ese compromiso lo llevará en 1973 a diferentes actos a favor de los candidatos de la Unidad Popular durante la campaña electoral para las elecciones al Parlamento y, respondiendo a un llamado de Neruda, colaboró como director y cantante en un ciclo de programas de televisión contra la guerra y el fascismo. Trabajó en simultáneo en la preparación de varios álbumes que no podría grabar, de los que alcanzó a realizar solo Canto por Travesura. Su última presentación lo dio en el canal de televisión peruano Panamericana Televisión el 17 de julio de 1973. Tortura y asesinato. Vista del Estadio Víctor Jara en la actualidad, lugar donde fue asesinado el artista. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, encabezado por una junta militar contra el presidente Salvador Allende, lo sorprendió en la Universidad Técnica del Estado, donde fue detenido junto a otros profesores y alumnos. Lo llevaron al Estadio Chile, convertido en campo de concentración por los militares, actual Estadio Víctor Jara, lugar en el que hay una placa en su honor con su último poema, donde permaneció 4 días. Lo torturaron durante horas, le fracturaron las manos a culatazos, lo sometieron a simulacros de fusilamiento y lo mantuvieron aislado sin alimentos. 21 al 16 de septiembre lo acribillaron y el cuerpo fue encontrado el día 19 por vecinos de la población Santa Olga en las cercanías del cementerio metropolitano, con 44 impactos de bala, junto a los cuerpos de Litre Quiroga, director de Gendarmería, y Eduardo Coco Paredes, director de la Policía de Investigaciones, PDI. Durante su internamiento en el Estadio Chile escribió su último poema y testimonio, Somos 5000, también conocido como Estadio Chile. Reconocimiento del asesinato. La tumba de Víctor Jara en el Cementerio General de Santiago. En 1990, la Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Jara fue acribillado con 44 disparos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del cementerio metropolitano. En su costado norte se extiende el Parque Víctor Jara, a orillas de la carretera 5 Sur. Luego fue llevado al depósito de cadáveres, donde le asignaron las siglas NN, y donde más tarde sería identificado por su esposa, la coreógrafa de origen británico John Turner. Sus restos fueron enterrados en el cementerio general. La viuda, años después, mencionaría que el diario chileno La Segunda, al día siguiente del entierro, publicó un párrafo que daba a entender que Jara había muerto sin violencia y que su sepelio había sido de carácter privado. Como homenaje a su memoria, 30 años después del golpe militar, en septiembre de 2003, se puso su nombre al hasta entonces Estadio Chile. El 29 de mayo de 2009, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó el encarcelamiento del exsoldado José Paredes Márquez, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes Márquez era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años. Paredes Márquez confesó la coautoría del asesinato, y confirmó que a Jara se le fracturaron las manos a culatazos en los interrogatorios. Declaró que cuando le tirotearon, Jara ya había fallecido, debido a un disparo en la cabeza efectuado por un oficial de ejército, 31, por lo que el juez encargado del caso ordenó la exhumación de sus restos, con el fin de practicarle una segunda autopsia. En junio de 2009 se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Jara para la realización de un estudio que determinara las causas precisas de la muerte. En la exhumación participó el antropólogo forense español Francisco Echeverría. El 27 de noviembre, la Fundación Víctor Jara hizo público el resultado del estudio. Según el mismo, efectuado por el Servicio Médico Legal y ratificado por el Instituto Genético de Innsbruck, el artista murió a consecuencia de múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un choque hemorrágico en un contexto de tipo homicida, y que fue golpeado y torturado durante su paso por el Estadio Chile, donde estuvo detenido. El texto destaca que se encontraron más de 30 lesiones óseas producto de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes, diferentes a las heridas de bala. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, encabezado por una junta militar contra el presidente Salvador Allende, lo sorprendió en la Universidad Técnica del Estado, donde fue detenido junto a otros profesores y alumnos. Lo llevaron al Estadio Chile, convertido en campo de concentración por los militares, actual Estadio Víctor Jara, lugar en el que hay una placa en su honor con su último poema, 20, donde permaneció 4 días. Lo torturaron durante horas, le fracturaron las manos a culatazos,
lo sometieron a simulacros de fusilamiento y lo mantuvieron aislado sin alimentos. El 16 de septiembre lo acribillaron y el cuerpo fue encontrado el día 19 por vecinos de la población Santa Olga en las cercanías del cementerio metropolitano, con 44 impactos de bala, junto a los cuerpos de Lee Tre Quiroga, director de Gendarmería, y Eduardo Coco Paredes, director de la Policía de Investigaciones, PDI. Durante su internamiento en el Estadio Chile escribió su último poema y testimonio, Somos 5000, también conocido como Estadio Chile, 26. Reconocimiento del asesinato. La tumba de Víctor Jara en el Cementerio General de Santiago. En 1990, la Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Jara fue acribillado con 44 disparos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del cementerio metropolitano. En su costado norte se extiende el Parque Víctor Jara, a orillas de la carretera sur. Luego fue llevado al depósito de cadáveres, donde le asignaron las siglas NN, y donde más tarde sería identificado por su esposa, la coreógrafa de origen británico John Turner. Sus restos fueron enterrados en el cementerio general. La viuda, años después, mencionaría que el diario chileno La Segunda, al día siguiente del entierro, publicó un párrafo que daba a entender que Jara había muerto sin violencia y que su sepelio había sido de carácter privado. Como homenaje a su memoria, 30 años después del golpe militar, en septiembre de 2003, se puso su nombre al hasta entonces Estadio Chile. El 29 de mayo de 2009, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó el encarcelamiento del exsoldado José Paredes Márquez, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes Márquez era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años. Paredes Márquez confesó la coautoría del asesinato, y confirmó que a Jara se le fracturaron las manos a culatazos en los interrogatorios. Declaró que cuando le tirotearon, Jara ya había fallecido, debido a un disparo en la cabeza efectuado por un oficial de ejército, por lo que el juez encargado del caso ordenó la exhumación de sus restos, con el fin de practicarle una segunda autopsia. En junio de 2009 se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Jara para la realización de un estudio que determinara las causas precisas de la muerte. En la exhumación participó el antropólogo forense español Francisco Echeverría. El 27 de noviembre, la Fundación Víctor Jara hizo público el resultado del estudio. Según el mismo, efectuado por el Servicio Médico Legal y ratificado por el Instituto Genético de Innsbruck, el artista murió a consecuencia de múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un choque hemorrágico en un contexto de tipo homicida, y que fue golpeado y torturado durante su paso por el Estadio Chile, donde estuvo detenido. El texto destaca que se encontraron más de 30 lesiones óseas producto de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes, diferentes a las heridas de bala. Estudio judicial del asesinato. Velatorio de Víctor Jara, realizado en diciembre de 2009. Bajo la autoridad del juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, en 2007 se realizó una investigación sobre el asesinato de Víctor Jara destinada a buscar responsabilidades. Se acusó a José Paredes, autor confeso de algunos de los disparos, aunque después se retractó, y al coronel retirado Mario Manríquez, responsable del centro de detención, quedando fuera del procesamiento como responsable de la orden del asesinato, señalado por los familiares de Víctor Jara, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. También fue señalado, por compañeros de cautiverio del músico, el excoronel Edwin Dempio Bianchi, conocido como el Príncipe. A finales de 2012 el juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó resolución de enjuiciamiento contra los 7 militares que en esa fecha estaban a cargo de los prisioneros confinados en el Estadio Chile. Los encausados como autores del homicidio fueron Pedro Barrientos Núñez y Hugo Sánchez Marmonti y como cómplices Roberto Souperon Fray, Raúl Jofré González, Edwin Dempio Bianchi, Nelson Hassi Massey y Luis Pazki Wolf. Pedro Barrientos Núñez fijó en 1990 su residencia en Estados Unidos, por lo que el juez ordenó la captura internacional. El programa de televisión En la Mira transmitió en mayo de 2012 un reportaje realizado por los periodistas Luis Narváez y Pedro Azócar, quien mató a Víctor Jara, el que pasó a formar parte del auto de procesamiento. 40 En una entrevista de este documental, Barrientos negó los hechos, afirmando que él nunca había estado en el Estadio Chile, no lo conocía y no sabía lo que era el cantante Jara. La viuda, John Turner,
y las dos hijas de la pareja, Manuela Bunster y Amanda Jara, interpusieron una demanda contra Barrientos, que fue presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad, Center for Justice and Accountability, con sede en San Francisco, California. 41. El juicio civil comenzó el 27 de junio de 2016. Durante un tribunal federal de Orlando, Florida, determinó que Barrientos, que había obtenido la ciudadanía estadounidense, era culpable de tortura y del asesinato extrajudicial de Víctor Jara, por lo que el jurado determinó que debería pagar una compensación por daños y perjuicios de $28 millones a la familia. A principios de julio de 2018 Chile reactivó la solicitud de extradición de Barrientos por el asesinato del cantautor y de Litre Quiroga, director de prisiones del gobierno de Allende. El 3 de julio de 2018 la justicia chilena condenó a 8 de los militares, Hugo Sánchez, Raúl Joffre, Edwin Dempter, Nelson Hossa, Ernesto Betke, Juan Jara, Hernán Chacón y Patricio Vázquez, apenas de 15 años y un día en calidad de autores de los asesinatos de Víctor Jara y Litre Quiroga. Además, como autores del delito de secuestro simple de ambas víctimas, fueron sentenciados a 3 años de presidio. Por otro lado, el exoficial Rolando Melo fue sentenciado a 5 años y un día de prisión como encubridor de los homicidios, y 61 días como encubridor de los secuestros. El lunes 28 de agosto de 2023 la Corte Suprema de Chile ratificó las resoluciones judiciales anteriores. Uno de los condenados, el brigadier del ejército retirado Hernán Chacón Soto, al conocer la sentencia ahora definitiva e inapelable de la Corte Suprema se suicidó el día 29 de agosto, antes de que pudiera ser detenido para ser llevado a la cárcel. 44 Desde ese mismo lunes, la Policía de Investigaciones, PDI, intenta detener a los condenados, 2 de los cuales, Raúl Joffre González y Nelson Haase Massey, aún se encuentran prófugos. Entierro y homenaje. Una vez finalizados los estudios forenses en noviembre de 2009, se realizó un acto de homenaje, del 3 al 5 de diciembre, permaneciendo los restos mortales del artista en la sede de la Fundación Víctor Jara y recibieron sepultura en el Cementerio General de Santiago en una procesión fúnebre que congregó a más de 12.000 personas. A diferencia del entierro, casi clandestino, llevado a cabo en 1973, después de su asesinato, el sepelio del 5 de diciembre de 2009, 36 años después de su asesinato, fue abierto y público. Los actos de homenaje y entierro, como señaló la entonces directora ejecutiva de la Fundación Víctor Jara, Gloria Koenig, constituyeron una demanda de verdad y justicia para el artista y para todos los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Chile. El 19 de enero de 2020 la tumba de Jara fue vandalizada. Se sospechó que los responsables eran extremistas de derecha.